Nunca olvidaré esa vez que mi padre llegó frustrado a casa. Lanzó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá sin decir una palabra. Yo tenía apenas 11 años, pero entendí que algo no estaba bien. Mi madre le sirvió un café en silencio, como si ya supiera que aquel día el dinero no había alcanzado otra vez. Ese fue uno de los tantos momentos en los que entendí, sin que nadie me lo dijera, que el dinero era un problema, una fuente constante de tensión, algo que dolía. Crecí rodeado de frases como: el dinero no crece en los árboles. Trabaja duro, porque eso es lo que hacen los buenos. Los ricos son ricos porque tienen suerte, o porque hicieron algo sucio. Y aunque nadie me lo enseñó directamente, aprendí a tenerle miedo al dinero, a sentirme culpable por desearlo, y a pensar que si lo conseguía algún día, seguramente lo perdería. Todo esto parecía tan normal, tan lógico, hasta que un día, algo dentro de mí hizo clic. Pero antes de contarte ese giro, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Porque si alguna vez te has sentido atrapado por tu forma de vivir, por lo que ganas, o por lo que piensas sobre el dinero, este canal es para ti. Aquí hablamos sin máscaras, sin frases vacías, y con la intención de transformar tu forma de pensar para siempre. Volviendo a mi historia, lo más duro no fue vivir con poco. Lo más duro fue crecer creyendo que eso era todo lo que merecía. Recuerdo que en la escuela nos enseñaban a sumar, a restar, a memorizar fechas y fórmulas, pero nadie hablaba sobre el dinero de verdad. Nadie explicaba cómo funciona, cómo se multiplica, cómo se gestiona, o peor aún, cómo se piensa. Y así pasé años de mi vida, creyendo que el dinero era algo lejano, que solo unos pocos tenían acceso a él, y que lo mío era simplemente luchar, trabajar duro y conformarme. Pero había algo en mí que no encajaba. Veía gente que no trabajaba más que mi padre, pero vivía mejor. Gente que parecía jugar con el dinero, mientras nosotros sobrevivíamos. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si no era el dinero lo que faltaba, sino la mentalidad correcta para atraerlo? Esa simple duda fue el inicio de mi transformación. Porque ahí entendí algo incómodo y liberador al mismo tiempo. Pensaba como pobre, aunque soñaba como rico. No fue de un día para otro. No hubo un maestro que me dijera: tienes mentalidad pobre. Pero las señales estaban por todos lados, y yo, ciego. Recuerdo una conversación con un amigo que ganaba mucho más que yo. Estábamos en una cafetería y él hablaba de inversiones, de crear activos, de mover el dinero para que trabajara por él. Yo me reía incómodo. Pensaba: ¿qué suerte tiene este tipo? Ojalá a mí también me llegara una oportunidad así. Esa noche, de regreso a casa, me sentí vacío. No por envidia, sino por darme cuenta de algo que me dolió profundamente. Yo estaba esperando que alguien viniera a salvarme. Un aumento. Un golpe de suerte. Una herencia. Un milagro. Y entonces lo vi con claridad brutal. Mi forma de pensar me estaba manteniendo exactamente donde estaba. Por años había repetido ideas como mantras. El dinero no es lo más importante. Más vale pobre pero honrado. Invertir es arriesgado, puedes perderlo todo. No soy bueno para los negocios. Lo peor es que no las cuestionaba. Las tomaba como verdades absolutas, porque era lo que escuchaba desde niño, lo que creía mi familia, lo que decía mi entorno. Y sin darme cuenta, me había convertido en esclavo de creencias que no eran mías, pero que me estaban dirigiendo la vida. Comencé a observarme con brutal honestidad. Y encontré más patrones. Me quejaba del trabajo, pero no hacía nada por cambiar. Gastaba cada centavo en cosas que me daban gratificación inmediata. Pensaba que los ricos tenían algún secreto oscuro. Y cada vez que alguien mejoraba su vida, en lugar de admirarlo, lo criticaba. Yo era esa persona. Pensaba como pobre. No por el dinero que tenía, sino por cómo interpretaba la vida. Y aquí viene una verdad dura. Tener mentalidad pobre no significa ser ignorante, significa tener miedo de pensar diferente. Cuando empecé a leer libros sobre dinero, a seguir personas que hablaban de libertad financiera, mi mente se resistía. Los juzgaba, los rechazaba. ¿Por qué? Porque su forma de pensar me incomodaba.
Me obligaba a mirar mis propias excusas. Y eso fue lo más difícil de aceptar. No eran ellos. Era yo. Ese día, tomé una decisión que cambiaría todo, dejar de buscar excusas y empezar a buscar modelos. Personas que sí lo habían logrado. Personas que pensaban diferente. Porque si ellos podían, yo también. Pero había un problema: mi rutina, mis hábitos, mi entorno, todo estaba programado para mantenerme igual. Y si quería cambiar de verdad, tenía que ir más profundo. Tenía que examinar, uno por uno, los hábitos que me saboteaban en silencio. Nunca tuve un problema para soñar en grande. Visualizaba una vida diferente: libertad, tranquilidad, viajar, tener mi propio negocio, incluso ayudar a mi familia. Lo tenía todo en la cabeza, excepto los hábitos que me llevaran a lograrlo. Durante años creí que mis problemas financieros eran por no ganar lo suficiente. Pero la verdad era más incómoda. Gastaba como pobre, pensaba como pobre, y vivía sin control. El dinero me duraba lo mismo que un suspiro. Cada que cobraba, ya sabía en qué se iba a ir: comida rápida, ropa que no necesitaba, salidas, para distraerme, y algún gusto culposo que disfrazaba como «me lo merezco». Pero lo más grave no era lo que gastaba. Era lo que no hacía con el dinero. Nunca ahorraba. Nunca invertía. Nunca pensaba en el futuro. Mi yo de 30 años era víctima de las decisiones que mi yo de 25 había tomado sin pensar. Y eso me dolía más que cualquier deuda. Empecé a observar los patrones de las personas con mentalidad rica. No necesariamente millonarios, sino gente que vivía bien, que dormía tranquila, que avanzaba. Y descubrí un patrón. Sus decisiones diarias eran intencionales. Las mías eran reactivas. Ellos decían: ¿qué hago hoy que me acerque a mi objetivo? Yo decía: ¿cómo sobrevivo este mes? Ellos invertían en conocimiento, en relaciones, en libertad. Yo invertía en entretenimiento, distracción y apariencias. Me di cuenta de algo brutal. Cada pequeño gasto innecesario, cada excusa, cada decisión inofensiva que tomaba, era un ladrillo más en el muro que me separaba de mis sueños. Fue como despertar en medio de un incendio y darme cuenta de que yo había encendido la chispa. Cambiar esos hábitos fue más difícil de lo que imaginé. No era solo cuestión de voluntad, era luchar contra años de programación mental. Tuve que dejar de ver televisión para empezar a leer. Tuve que dejar las fiestas constantes para asistir a cursos gratuitos. Tuve que callarme en reuniones donde todos se quejaban y empezar a pensar diferente, aunque me vieran raro. Y lo más duro, tuve que alejarme de personas que amaba, pero que me arrastraban hacia la mediocridad. Cada pequeño cambio dolía. Pero también me liberaba. Empezaba a ver resultados. Nada espectacular, nada viral. Solo algo distinto: paz. Y por primera vez, mi cuenta no estaba vacía al final del mes. Me di cuenta de que el éxito no se construye con grandes eventos, sino con pequeñas decisiones conscientes, repetidas cada día. Pero aún faltaba lo más desafiante: reprogramar mi forma de pensar por completo. Porque puedes cambiar tus hábitos, pero si tu mente sigue operando con el viejo software, todo vuelve a caer. Cambiar mis hábitos fue difícil, sí. Pero cambiar mi forma de pensar fue como aprender a respirar de nuevo. Uno cree que tiene control sobre su mente, pero no es así. Nuestra mente vive repitiendo los mismos pensamientos de ayer. Y si esos pensamientos están basados en miedo, escasez, mediocridad, entonces tus decisiones, tus acciones y tu vida entera giran en torno a eso. Yo vivía repitiendo frases como: eso no es para mí. El dinero te cambia. Mejor no arriesgarme. Y no me daba cuenta de que eran como virus mentales. Pequeñas semillas de pobreza mental sembradas en mi infancia, en la escuela, en la sociedad. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Si quería tener resultados distintos, tenía que pensar como las personas que ya los tenían. Así que me puse a estudiar. No en la universidad. En la vida real. Comencé a leer libros de educación financiera, biografías de personas exitosas, a ver entrevistas, a escuchar podcasts. Me obsesioné.
Pero no para acumular conocimiento, sino para absorber mentalidad. ¿Y sabes qué fue lo primero que me voló la cabeza? Las personas con mentalidad rica no buscan seguridad. Buscan crecimiento. Mientras yo vivía buscando estabilidad, ellos se exponían al riesgo, aprendían, fallaban, se levantaban. No les enseñaron a tener miedo, les enseñaron a confiar en su capacidad de crear. También noté algo que me dolió profundamente. Ellos no se quejan. Se hacen cargo. Mientras yo culpaba al gobierno, a mi jefe, a la economía, ellos se preguntaban: ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Eso cambió todo. Porque entendí que mi pobreza no era una maldición. Era el resultado de decisiones basadas en pensamientos equivocados. Y si podía cambiar mis pensamientos, podía cambiar mi realidad. Pero cambiar pensamientos no es magia. Es práctica. Es conciencia. Es doloroso. Tuve que hacer silencio. Tuve que observarme. Tuve que atraparme cada vez que pensaba como víctima, cada vez que me saboteaba con excusas, cada vez que decía, no puedo. Y ahí, en medio del ruido mental, comencé a escribir. A anotar nuevas creencias. A repetirme cosas que al inicio no creía, pero que necesitaba escuchar. El dinero es una herramienta, no un enemigo. Puedo aprender lo que sea. Merezco vivir con abundancia. Lo repetí tanto que un día, lo empecé a sentir. Cambiar mi mentalidad fue como quitarme un traje que llevaba puesto toda la vida. Uno que me apretaba, que no era mío, pero que yo defendía con orgullo. Hoy sé que tu mente puede ser tu prisión o tu libertad. Y que no hay riqueza más poderosa que aprender a pensar como alguien libre. Pero no basta con pensar diferente. Tienes que rodearte de personas que también piensen así. Porque si vuelves al mismo entorno, tu nueva mentalidad no sobrevivirá.